Pues ya estamos de vuelta y yo creo que es hora de comenzar nuestra conferencia. Recordarles a todos los asistentes que está siendo grabada, por lo tanto, ya tienen constancia de ello para hacer uso de su cámara como ustedes crean conveniente. Sí decirles que después de la conferencia habrá un turno de palabra y ustedes pueden intervenir perfectamente bien mediante el chat. Seré yo quien le traslade las preguntas que ustedes planteen, bien mediante la utilización del mismo micro. Pueden ustedes utilizarlo también para realizarle la pregunta oportuna al ponente. Bueno, estamos en nuestro ciclo, continuamos con él. Recuerden que es Diálogos en el Territorio, Conocimiento en tiempos de pandemia. Y con esta conferencia, que es titulada Lo que queda del aula, un oasis en la trama de los días, una meditación intempestiva, a cargo del filósofo Fernando Bárcena. El filósofo Fernando Bárcena, pues como a él le gusta decir, que es antes de nada músico y es autor en su faceta musical de 2 discos. El último de ellos, que puede escucharse en varias plataformas digitales, es Corazón de Gato. Les recomiendo que lo escuchen porque sabrán comprobar en él la enorme sensibilidad, el conocimiento musical y la apuesta de su pensamiento también desde un punto de vista musical en estos 2 discos de Fernando Bárcena. Además de músico, Fernando Bárcena es catedrático de Filosofía de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid. También es secretario de la Revista Española de Pedagogía y miembro del comité editorial y asesor del Grupo de Investigaciones en Educación y Comunicación Greco de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Su escritura es preferentemente ensayista y fronteriza entre la filosofía, la educación y la literatura. Su interés por el estudio filosófico de la educación, entendida como experiencia de sentido y acontecimiento existencial, le ha llevado a pensar las situaciones donde la humanidad del ser humano, del hombre, de la mujer, se pone ante la prueba de lo indecible, tal y como abordó en su libro La esfinge muda, el aprendizaje del dolor después de Auschwitz, publicado en 2001 por Anthropos, traducido posteriormente al italiano como La esfinge muta, l'apprendimento del dolore dopo Auschwitz, en Città Aperta 2006. Fue, de hecho, miembro del proyecto de investigación La filosofía después del Holocausto, dirigido por Reyes Mate, del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que tantos frutos dio para la reflexión sobre Auschwitz en nuestro país. Otros libros suyos son El oficio de la ciudadanía, publicado en Paidós en 1997 y con reedición en 2001, La escuela de la ciudadanía en 1999, La educación como acontecimiento ético, natalidad, narración y hospitalidad, publicado por Paidós en 2000 y de próxima publicación en italiano también, y fue escrito a su vez junto al filósofo Joan Carles Mèlich. El delirio de las palabras, ensayo para una poética del comienzo, publicado en Herder en 2004, es otro de sus libros, y La experiencia reflexiva en educación, también entre 2005 por la editorial Paidós, o Hannah Arendt, una filósofa de la natalidad, también por Herder en 2006. Sus últimos escritos tienen que ver con el proyecto que ahora tiene en sus manos y que él titula Vida de los estudiantes sobre el estudio como forma de vida, que es una línea que ya comenzará a concretar en 2016 con la publicación de este libro, que es En busca de una educación perdida, publicado por Homo Sapiens. Es una obra, sin duda, influida, entre otros, como puede intuirse por su título, por Marcel Proust, al que el autor considera uno de sus educadores, de ahí que le brinde ese homenaje en el título mismo. A partir de aquí, sus últimas publicaciones son Presentación por una pedagogía de la pedagogía para leer a George Gordulf en la nueva edición y traducción de su libro ¿Para qué profesores?, publicado por Miño y Dávila en 2019. Es coeditor, a su vez, de Elogio del Estudio, también en Miño y Dávila, obra que está en prensa, y autor también del artículo La intimidad del estudio como forma de vida en teoría de la educación en 2019. Bueno, todo esto yo creo que es una presentación que no dice todo, pero sí nos aproxima y justifica el por qué contamos hoy con la palabra del filósofo músico
y profesor de Filosofía de la Educación, catedrático en la Complutense Fernando Bárcena. Así que, de nuevo, agradecerle que haya tenido a bien estar entre nosotros otra vez y tiene la palabra. Muchas gracias, Pedro. Pues ante todo, gracias a ti, Pedro, a Gorka, a todos los que habéis organizado estos encuentros, estas sesiones de actividades y de conferencias tan interesantes. Y estoy encantado de estar aquí con todos vosotros y gracias también a los asistentes. Se me oye bien, ¿no? Sí, muy bien, Fernando. Vale. Bien, voy a intentar concretar lo más claramente posible el motivo de mi conferencia, de esta conversación. Voy a intentar no ser muy espeso ni muy largo tampoco y que tengamos tiempo para la conversación. Porque si no hay conversación, indudablemente no habrá educación, no habrá pedagogía y no hay encuentro entre las generaciones. Yo creo que debería, y así voy a empezar, concretar tres elementos principales. Tres elementos principales que ya aparecen en el título, ¿no? Lo que queda del aula, un oasis en la trama de los días que funciona como una metáfora de lo que sería el aula y la indiscutible referencia a lo intempestivo en el subtítulo. La referencia, por tanto, a Friedrich Nietzsche. Voy a empezar por esto último, para que se entienda bien cuál es mi abordaje o mi punto de partida. Yo tengo que decir, sin poner a esto que voy a decir demasiado dramatismo, ni hacer demasiada tragedia, ni volverme muy lacrimógeno, y ya no es solamente por esto de la pandemia y esto que nos ha pasado, porque la cosa venía desde antes. Algunos de nosotros, yo por lo menos, nos sentimos un poco como fuera de lugar. Por decirlo de alguna manera, insisto, sin ser demasiado trágico, desahuciados, ¿no? Desahuciados. Y ahí esa necesidad mía de tratar de pensar lo intempestivo, ¿no? De colocarme en una posición, diríamos, intempestiva. Claramente aquí me acerco a las intempestivas o inactualidades de Nietzsche. La edición francesa de las 4 intempestivas publicadas por él se llama así, Consideración inactuelle, ¿no? Consideraciones inactuales. En la tercera de ellas, dedicada a la historia, a la historia, utilidad y perjuicio de la historia para la vida, dice que él trata de intentar comprender, por tanto estudiar y posicionarse de una manera distanciada de un rasgo del que su época se siente orgullosa. Esto es un asunto muy importante, saber colocarnos en nuestro tiempo, saber colocarnos en nuestro presente, saber colocarnos en nuestra época, no simplemente para destacar en nosotros nuestro inconformismo, sino para aprender a relacionarnos con esa época con una cierta relación de extrañamiento, ¿verdad? Con aquellas cosas que, como decía al principio, a algunos de nosotros nos dan la sensación de estar un poco fuera de lugar, ¿no? Fuera de lugar. Yo aquí sería un poco quizá benjaminiano, ¿no? En un sentido muy concreto. Me interesa relacionarme con el pasado para tratar de ver qué aspectos del pasado no han sido superados o qué aspectos del pasado o qué posibilidades del pasado no han sido suficientemente realizadas todavía. Y en segundo lugar, preguntarme qué elementos del presente realmente destruyen la posibilidad de que lo mejor del pasado retorne y qué elementos del presente son claramente bloqueadores
o destructores desde el punto de vista de lo que a mí me importa en este caso, como es la educación. En este sentido, yo diría sobre lo primero, ¿qué posibilidades no han sido realizadas? A mí me parece que hay una serie de aspectos que algunos de nosotros, y ahora estoy pensando en las obras que recientemente ha publicado mi querido amigo Jorge La Rosa, P de profesor, esperando no se sabe qué sobre el oficio de profesor o el maestro artesano, obras como las de Daniel Brailovsky, que está aquí, obras de nuestro común y querido amigo Jan Maschelen, como Arten Simons de la Universidad Católica de Lovaina y tantos otros, que cada uno según su lenguaje, cada uno según su propia posición y desde su propia perspectiva, creo que compartimos unas pasiones comunes a la hora de pensar el oficio de ser profesor, el oficio de un adulto, hombre o mujer, que desea entregarse por vocación al trabajo de ser profesor y enseñar el mundo como mundo público en ese lugar llamado aula, cuya palabra resulta claramente impronunciable en los discursos actuales. En la facultad han creado una hiperaula, ya se habla de las epiaulas, en fin. ¿Qué cosas, qué posibilidades no realizadas? Suficientemente hoy, pero sí realizadas en el pasado. Muchos de nosotros, Jorge, Jan, Daniel y tantos otros, hablamos o recuperamos la vieja idea de la escuela como escolé, como separación, como refugio, dirá Jorge en sus obras, como distancia provisional de los ritmos habituales del mundo, lugar apartado donde se practica el tiempo libre del que Platón habla en el Teéteto. En ese famoso diálogo que está focalizado en torno a la naturaleza del saber, hay un momento en que Sócrates y Teodoro están hablando y parece que la conversación se desvía y Sócrates dice, bueno, pero no tenemos tiempo para seguir con esta conversación, con esta vía que se nos ha abierto porque nos llevaría muy lejos. Y Teodoro le pregunta, ¿acaso Sócrates no somos hombres libres? Y eso le obliga a Sócrates a hacer un circunloquio que es muy, muy habitual encontrarse en los diálogos platónicos, ¿verdad? Y que son fascinantes, tienen algo de dramaturgia y de teatralidad, son fascinantes, a hacer una distinción entre el tiempo de los abogados, el discurso de los hombres que están atrapados y que tienen los días contados, por así decir, porque en los tribunales solo pueden hablar mientras el reloj de clepsidra no caiga la última gota, y el tiempo de los hombres libres a los que no se les puede limitar el tiempo. Yo creo que es de ese tiempo libre, de ese tiempo liberado de las rutinas del mundo del que estamos hablando. Esas posibilidades no han sido realizadas en este tiempo, y ya venía de antes, no es una cuestión de ahora con la pandemia y el COVID y todas estas cosas. Y otra cosa que creo que nos interesa, a mí particularmente, que estoy cada vez más griego, que hace unos cuantos años, es el tema de las artes griegas de la existencia. El pensar el oficio de ser profesor como algo que tiene que ver con un encuentro, con una transmisión entre generaciones en la afiliación del tiempo, y donde el adulto se encuentra con el joven para cruzar temporalidades diferentes, tiempo viejo y tiempo nuevo. Y en ese encuentro, en esa conversación, eso que estamos haciendo le convierte al profesor en estudioso y al alumno en estudiante. No es lo mismo ser alumno que ser estudiante. Ser alumno es una categoría burocrática, administrativa, ser estudiante es una categoría existencial. En definitiva, dedicarse a esta vocación y realizarla tiene que ver con el arte de vivir, con un cierto arte de vivir, y no simplemente con un oficio laboral. ¿Qué aspectos, en segundo lugar, destructores del presente o bloqueadores de este encuentro con el pasado merecerían una especial atención? Y no puedo entrar en un detalle de todas las cosas que voy a citar a continuación. Sabemos que nuestro tiempo es un tiempo destemporalizado, donde lo que se ha deteriorado principalmente es la temporalidad de la duración. Cuando decimos no tengo tiempo para leer,
es como decir no tengo tiempo para el tiempo, dirá Albarrico. El tiempo es un tiempo rápido, acelerado, disperso, es un tiempo destemporalizado, es un tiempo incapaz de la duración, incapaz de la espera, y es un tiempo desritualizado. Y a mí este aspecto me parece especialmente importante, un tiempo desritualizado. La desritualización del tiempo, el rito, que tiene un componente religioso, indudablemente, no podemos tampoco entrar ahí, el tiempo, el rito, funda la comunidad, da sensación de comunidad. Y da sensación de comunidad por un gesto, porque el rito incorpora lo que Søren Kierkegaard, en su famoso ensayo La repetición, llama así, la repetición. El gesto que se repite una y otra vez, pero siempre es nuevo. Creo que el aula impone o nos abre la posibilidad de unas ritualizaciones, de unas reiteraciones, de unas repeticiones que son importantes en aquellas prácticas del estudio, como la lectura, la meditación, el pensamiento, la conversación, que son ejercicios espirituales en el sentido griego y que suponen la presencia, la complicidad de las miradas y de los cuerpos que están leyendo. Bien, claramente lo que yo tengo que decir sobre el aula y lo que queda del aula tiene que ver con estas cosas, y por tanto mi meditación es, dicho así, intempestiva, dicho con toda la modestia del mundo, obviamente, porque a quien tengo detrás de mí es a un grande como Nietzsche, y tiene que ver con lo que el propio Friedrich Nietzsche decía. Lo que queda del aula. Esta expresión yo creo que es importante y le di como muchas vueltas, y uno de estos días caí en la cuenta de exactamente qué es lo que quiero decir con lo que queda del aula. Ustedes conoceréis seguramente aquellos famosísimos versos de Hölderlin en su poema de 1803, Andenken, por cierto, memoria. Algunas veces lo traducen como recuerdo, otros como memoria. Es muy interesante, no sé alemán, ¿no? Pero estas tres palabras que yo creo que tienen que ver con esos rituales que acontecen en ese encuentro entre profesores y estudiantes en la Federación del Tiempo, en el aula, hay un juego de palabras fascinante que yo creo que es muy interesante recuperar aquí. Pensar, denken, memoria, andenken, agradecimiento, danken, ¿no? Denken es danken, ¿no? Decía Heidegger, ¿no? Pensar es agradecer. Yo creo que todo esto se concita en esos actos espirituales de la lectura. Encontrarte con la lectura es encontrarte con el pasado y formar parte de una comunidad de amigos mucho más amplia que la empírica que cada uno podamos tener. Pero volvamos a los versos de Hölderlin. Estos versos que tienen que ver con un viaje que creo que hizo a Suiza. En este poema hay un verso final que dice algo así como Was bleibt aber Stephen die Dichter, ¿no? Pero lo que perdura lo fundan los poetas. Lo que perdura, no otra cosa. Lo que perdura, lo que permanece, lo fundan los poetas. Yo pensando en este verso y aplicándolo a mi caso, al caso del aula, entendí que de la misma manera que Hölderlin viene a decir que la misión de los poetas es fundar sobre una buena base, sobre la preservación de la memoria, fundar sobre la preservación de la memoria el futuro. Ni el amor, dirá, ni el mar pueden lograr lo que solo el poeta podrá hacer. Por tanto, lo que queda del aula que fundan los poetas sería algo así como que lo que perdura del aula, lo que viene de ese mundo de la escolé, de alguna manera, solo se puede fundar poéticamente. Y lo poético aquí tiene que ver con esa viejísima palabra, poiesis griega, que no significó, que originariamente no significaba lo que luego significó, en una traducción filológica quizá más tardía. Es decir, la poiesis, a diferencia de la praxis, que es la actividad que se hace por sí misma, la poiesis es aquella actividad, sería aquella actividad que se justifica por su resultado, ¿no? Pero en una significación muchísimo más anterior, la poiesis es lo que la sabia Diótima le dice a Sócrates en el banquete.
porque tú sabes, le dice que los poietai son aquellos que hacen pasar algo del no ser al ser, ¿no? Los que vuelven o producen la visibilidad de algo que no estaba en el mundo. La partitura, que antes no estaba, el cuadro, que antes no estaba, el poema o el libro, la música, etcétera, etcétera. Aplicado a nuestro caso, yo creo que una poética del aula, o esta sentencia, esta frase, lo que queda, lo que permanece del aula, convoca un pensamiento estrictamente literario y poético en este sentido. Nos obliga a pensar el aula poéticamente, como el lugar donde nos hacemos presentes, nos hacemos visibles. Los estudiantes saben aprovechar, mal que bien, pero seguramente muy bien, aquello que se les enseña. Pero la pregunta todavía es si saben hacer un buen uso de sí mismos con todo lo que han recibido. Y eso merece, de alguna manera, una dimensión realmente poética. Bien, esto con respecto, por tanto, a lo que permanece, a lo que perdura del aula, ¿no? Lo que perdura del aula es algo que en algún momento de la historia surgió con todas sus contradicciones y limitaciones del mundo griego, donde había esclavos, donde el ciudadano libre tenía vida privada y la vida privada consistía en el domus, la casa, los hijos y los esclavos, que eran su vida privada, de tal manera que ellos no tenían vida privada, ¿verdad? Pues con todas esas limitaciones creo que es un enorme legado que merecería ser pensado hoy y en el que algunos nos entretenemos precisamente por eso. Y luego está la metáfora, el oasis en la trama de los días. El oasis en la trama de los días. Esta frase tiene que ver es una frase, de hecho, de la filóloga francesa especialista en los sofistas, Jacqueline Romilly, en un bellísimo texto que no está publicado en castellano, está en francés, Nous autres professeurs, inscrito sobre la enseñanza. En ella dice el oasis, el aula, un curso, ¿no? Hacer un curso es como un oasis en la trama de los días. Un oasis, como sabemos, es un terreno fértil en medio de un desierto que sirve como refugio, como descanso, como lugar para alimentarse, donde todo el sufrimiento del desierto parece quedar olvidado en un tiempo de relajo y de descanso y de alimento y para reponer fuerzas, por así decir. Cuando damos una clase, cuando conseguimos que el tiempo se interrumpa a través de la atmósfera que entre profesores y estudiantes conseguimos crear, no es un clima, más bien es una atmósfera determinada que implica una cierta intimidad entre nosotros. Bajo la mirada del profesor existen todos los estudiantes, el distraído, el desatento, el atento, el pelota, por así decirlo, en un lenguaje muy coloquial, y bajo todas nuestras miradas acontecen cosas que pueden resultar maravillosas en algún momento. Quiero destacar ahora esas cosas que en ese oasis pueden darse y que pareciera que de alguna manera nos devuelven la sensación de que todavía es posible que algo noble y digno del pasado podamos recuperar. A partir de algo que a mí me parece sumamente importante. Porque el famoso pedagogo Fernand de Lugny, que trabajaba en su última época con autistas desahuciados, usaba una metáfora para el trabajo que hacía con sus educadores. Él decía, no quiero construir un barco, quiero construir una balsa donde aprendamos a mantenernos estables, aunque el agua se cuele dentro de esa balsa. En una obra maravillosa de Otto Beck-Kraus, que Jorge cita en su libro Esperando no se sabe qué, El muro de Lisa Pomenka, tengo aquí la versión francesa, hay un momento maravilloso en el que en esta novela Otto Beck-Kraus, un checo que había sido deportado a Auschwitz, cuenta la escuela de niños en el bloque 31, el bloque de las familias,
con una serie de educadores que, pese a que sabían que no tenían futuro y que serían gaseados y por tanto muertos, crean una escuela dentro de un espacio absolutamente infernal del lado inmundo del mundo. Y hay un momento en que dice el escritor, detrás de los juegos y de la escuela clandestina todo estaba podrido, todo parecía podrido. El bloque era como un barco vagando sobre un mar de corrupción donde las aguas se inflintaban por todas las fisuras en medio de una ráfaga de viento. Bueno, ¿por qué digo estas cosas? Digo estas cosas porque yo creo que esta es exactamente nuestra situación. En medio de esta ráfaga de viento, en el centro de esa balsa donde se nos parece colar el agua, tenemos que aprender a resistir como Penélope resistía el acoso de sus acosadores en la cárcel de Ítaca, en la que estaba haciendo y deshaciendo su tela constantemente con gestos de repetición. A veces estudiar, a veces dar una clase, teniendo en cuenta todos estos elementos que he tratado de comentar anteriormente, es un gesto de resistencia en el que tenemos que aprender a estar una y otra vez. Quería comentar ahora, para ilustrar algunos de estos aspectos, que tienen que ver con la condición del oasis, ¿no? Entender el aula como un oasis en la trama de los días dedicado al saber, a la inteligencia y al conocimiento. Quería comentar algunas referencias literarias que a mí me parecen importantes porque creo que dan maravillosamente cuenta de esto que estoy diciendo. Por ejemplo, en la última inacabada novela de Albert Camus, el primer hombre, esa novela que se encuentra en su portafolio el día que tiene el accidente y se muere, hay un capítulo fascinante dedicado a la escuela donde se narra los estudios de Jacques Cormery, que es el propio Albert Camus en Argel, en la ciudad de Orán, y su encuentro con su maestro Bernard, o Louis Germain, que es aquel al que le dedicará el premio Nobel de Literatura, cuando se lo conceda en 1957. Hay un momento en esa novela que es maravilloso, porque cada trimestre este profesor Bernard les leía a los chicos, a los estudiantes, unos párrafos de una obra, La Croix de Bois, Las Cruces del Bosque, donde se narran las muertes de la Primera Guerra Mundial de muchos, incluso de los padres de los chicos que están en la escuela, porque este profesor había asumido vicariamente una condición de paternalidad con ellos, porque casi todos ellos no tenían padre, ¿no? Les lee Las Cruces del Bosque, y uno de esos días Jacques llora de emoción con la lectura que hace su maestro, y otro día el maestro, al terminar la clase, le manda a quedarse y le dice, saca de un cajón un paquete envuelto en papel de estaza, y el niño sabe que es el libro y dice, no puedo aceptarlo. Y dice, ¿te acuerdas el último día cuando en la lectura lloraste? Y dice Jack, sí. Bueno, desde ese momento el libro se hizo tuyo. La cita que quiero destacar es la siguiente. No, la escuela, escribe Camus, no solo les ofrecía a los niños una versión de la vida de la familia. En las clases del señor Bernard, por lo menos la escuela alimentaba en ellos un hambre más esencial todavía para el niño que para el hombre, que es el hambre de descubrir. En las otras clases les enseñaban sin duda muchas cosas, pero un poco como se ceba un ganso. Les presentaban un alimento ya preparado, rogándoles que tuvieran a bien tragarlo. En la clase del señor Germain, aquí ya le da nombre, el nombre que tiene el señor Bernard, sentían por primera vez que existían y que eran objeto de la más alta consideración. Se los juzgaba dignos de descubrir el mundo. Bueno, ¿no es eso lo que estábamos diciendo cuando leímos el libro de Defensa de la Escuela de Maselin, los libros de Jorge, cuando tratamos de pensar el aula como un oasis en la trama de los días, donde a través de las materias se ofrecen y se transmiten
las distintas imágenes del mundo a través de las obras. Claro que en los libros hay de todo, hay libros maliciosos, hay libros perversos, hay libros cínicos, como hay libros inteligentes, pero que existan todos ellos nos da la sensación de que formamos parte del mundo, de que no estamos solos y de que definitivamente podemos elegir porque el mundo es plural. Lo que acontece en un aula es algo único y es un azar, es un efecto, dirá Miguel Morey, que no se puede prever, pero cuando ocurre es fascinante. En una maravillosa novela de Philip Roth, El profesor del deseo, eh, eh, su personaje principal, David Kepes, ¿no?, que es un personaje que aparece en varias obras, está preparando una clase, es un profesor de literatura, y dice lo siguiente, que me parece a mí absolutamente cierto, ¿no? Cierto, y en lo que podemos quizás reconocernos, y que otros dispositivos creo que no permiten que ocurra. Escribe el profesor: me encanta enseñar literatura. La primera frase tiene que ver con la pasión. Pocas veces me siento tan feliz y contento como cuando estoy aquí, con mis páginas de anotaciones y mis textos llenos de marcas, y con personas como ustedes. En mi opinión, no hay en la vida nada que pueda compararse a un aula. A veces he imitado un intercambio verbal, digamos, por ejemplo, cuando alguno de ustedes acaba de penetrar con una sola frase hasta lo más profundo de un libro. Me viene el impulso de exclamar: queridos amigos, graben esto a fuego en sus memorias, porque una vez que salgan de aquí, raro será que alguien les hable o los escuche del modo en que ahora se hablan y se escuchan entre ustedes, incluyéndome a mí, en esta pequeña habitación luminosa y yerma. No vamos a la escuela, no vamos al aula para que allí nos enseñen lo que en cualquier caso la sociedad, el mercado o el Estado nos va a ofrecer. No es ese el propósito del aula. El propósito del aula es ir a un lugar donde aquello que te vas a encontrar, y no sabemos qué será porque no se puede anticipar, no nos lo va a enseñar absolutamente nadie más. Es un misterio. Lo que quiera que sea es un misterio, pero desde luego merece la pena encontrarse con ello. Como merece la pena, y termino casi con las citas, merece la pena descubrir un día que uno era profesor de literatura, por ejemplo, porque ya amaba las palabras y estaba enamorado, pero él no sabía, él no lo sabía. En esta maravillosa novela de John Williams, Stoner, se habla de la historia de un profesor que ya sabemos que está muerto desde la primera línea, y describe maravillosamente cuando por primera vez el profesor se le revela exactamente la encarnadura del oficio que está haciendo. Cuando daba clases, dice, se encontraba a veces tan abstraído en su asignatura que se olvidaba de sus limitaciones, de sí mismo e incluso de los alumnos que tenía enfrente. De vez en cuando se sentía tan arrebatado de entusiasmo que tartamudeaba, gesticulaba, ignoraba los apuntes de clase que normalmente guiaban sus discursos. Al principio le molestaban esos arranques, como si tomara demasiadas confianzas con la materia, y se disculpaba con sus alumnos, pero cuando estos empezaron a reclamarle después de las clases y cuando sus ejercicios empezaron a revelar indicios de imaginación y el asomo de un amor vacilante, se animaba a hacer aquello a lo que nunca le habían enseñado: el amor a la literatura, al lenguaje, al misterio de la mente y el corazón manifestándose en la nimia, extraña, inesperada combinación de letras y palabras, en la tinta más negra y fría del amor que había ocultado como si fuese ilícito, peligroso, empezó a exhibirse vacilante en un principio, luego con temeridad y finalmente con orgullo. Bien, voy a ir finalizando para que nos dé un tiempito para conversar, si os parece bien, ¿sí? Muchos de nosotros, y esto que voy a decir seguramente vale para nosotros, no vale para nadie más. Hemos tenido la inmensa fortuna
la inmensa suerte, de lo cual tenemos que estar agradecidos, de amar las palabras, de amar el lenguaje, de amar la lectura. Y nos hemos visto rodeado de libros. Yo recuerdo, y no puedo sino emocionarme al recordarlo, porque tiene que ver con mi hermana recién fallecida de cáncer hace unos meses, mi hermana mayor, viéndola en la casa familiar, leyendo hora tras hora en una inmensa biblioteca que teníamos, obras de las escritoras victorianas, inglesas. Ella hablaba un exquisito francés, o leyendo a Zola o a Balzac o a Flaubert, y fumando. Hacía dos cosas que yo también quería hacer. Ella fumaba y yo quería fumar, pero era pequeño y no me dejaban fumar, y leía. Y cuando ella se iba, yo me sentaba en la butaca donde ella estaba y cogía los libros. Eh, Todavía no los leía, pero yo me ponía con ellos, eh, tal vez para intentar que se me transmitiera de alguna manera el calor o aquello que le había pasado a ella, ¿no? Como si de un alma a alma pudiera transmigrarse algo, como cuando hacemos una transfusión de sangre. Y yo creo que amo la literatura del 19 porque vi a mi hermana leer y porque sencillamente la amé como hermana, la amé como hermana. A esto lo llamo yo pedagogía de la contaminación. Eh, es absurdo que le digamos a un joven que lee mal que el gusto que tiene es simplemente asqueroso. Hay que invitarle a cambiar los gustos. Y así decía Wittgenstein, que la filosofía estaba hecha para cambiar el gusto de la gente, pero para eso se necesita hábito. Lo que pasa en un aula que es física, no una hiperaula, no una epiaula, no en estos nuevos entornos donde parece que todo tiene que ver con estas otras tecnologías. El libro es una tecnología, ¿verdad? Pero muchísimo más preciada, por lo menos para algunos de nosotros. Lo que pasa en el aula, digo, es algo que en estos otros entornos no pasará nunca. Es algo que es absolutamente sencillo, pero al mismo tiempo prodigioso, y que podemos leer en la comedia de Dante, porque en realidad el título es la comedia, no la divina comedia. Lo divina vino por Botticelli, que decía de esta obra que era divina, ¿no? Que es un viaje, es una serie de entrevistas que Dante tiene con los que están en el infierno, en el purgatorio y en el paraíso, y es un viaje de formación y una relación entre un maestro y un discípulo, Virgilio y Dante, eh, que le va enseñando, y cuando llegamos al canto 27 del Purgatorio asistimos a la siguiente despedida, y con esto termino, que es raro que nos volvamos a encontrar como las cosas sigan como hasta ahora. Dice así el final del canto 27. Con ingenio y con arte te he guiado, le dice Virgilio a Dante, que ahora tu voluntad sea tu guía, lejos de angostas y angustiosas sendas. Contempla el sol que ante ti brilla, mira las hierbecillas, flores y ramitas que aquí la tierra cría por sí sola. Sentarte o pasear puedes entre ellos, mientras esperas los alegres ojos que hasta ti con sus llantos me trajeron. No esperes mis palabras ni mis gestos. Es libre, recto y sano tu albedrío, y error sería no seguir tu senda. Ahora yo te mitro y te corono. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, profesor Bárcena, muchas gracias, Fernando, por tu excelente, por tu magistral conferencia, por haberla llenado de algo que comentábamos antes, que es fundamental en la transmisión de un saber, que es la pasión que pones en tus escritos, la pasión que pones en tus intervenciones, y que yo creo que te hacen un gran comunicador de aquello que quieres comunicar, y nos lo haces llegar, ¿no? Yo diría, vaya, aquello donde ocurre el prodigio, ¿no? Nos decías, para terminar con la referencia a Virgilio en Dante, ocurre en el aula. Y yo resumiría tu conferencia muy fácilmente, ¿verdad? Porque ha sido mucho más que eso, como un auténtico elogio del aula, ¿no?
el aula que yo creo que es necesario en los tiempos que vivimos, ¿no? ¿Dónde queda? Evidentemente, hoy podemos estar contigo gracias a las tecnologías con un buen uso que le podemos dar, pero esto no es la cuestión del aula. Lo que puede ser peligroso, Claro. aunque no quería plantear eso todavía, es si detrás de esto pudiera haber un cambio de paradigma, ¿no? Es decir, la necesidad sobre la que se ha hablado del aula y en un terreno en el que efectivamente epiaulas, etcétera, ¿no? Y yo lo quería conectar para luego, evidentemente, yo lo que quiero es dar turno de palabra a los asistentes, pero para romper un poco el cascarón, entrar yo, quería conectar este oasis que supone el aula en lo que podríamos decir en un océano de TICs, ¿verdad? De aquello que llamamos TICs hoy y las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Y quería relacionar eso también por lo que tú hablabas de la importancia del lenguaje, con la reducción del lenguaje que acompaña a estas TIC, ¿no? A estas TIC en educación. Una reducción del lenguaje que no puede ser otra cosa que reducción del pensamiento, que reducción de libertad, que reducción de la inteligencia, ¿no? Y eso es lo que te quería poner sobre la mesa también, porque volviendo a citar a Dante, ya que lo has dejado tú ahí, yo recuerdo unos versos también en el que están cerca, ¿no? De ese momento en el que Dante nos recuerda, hablando de ese Virgilio, él lleva una lámpara, pero la utiliza para alumbrar a los demás, no se aprovecha, ¿no? Es decir, él domina el Exacto, lenguaje, pero exacto, a exacto. los demás no se aprovecha ese dominio del lenguaje, ¿no? Simplemente poner eso sobre la mesa, la relación también de esas epiaulas con la reducción del lenguaje y por lo tanto del pensamiento. Y a ver, Exactamente. y ya dar la palabra, por supuesto, a todos los intervinientes. Sí, bueno, yo sobre eso decir simplemente que en ese maravilloso libro de este monje agustino del siglo XII, Hugo de San Víctor Didascalicón, de estudio de Legendi, ¿no? Que comenta maravillosamente Iván Illich en el viñedo del texto, en su libro, en el viñedo del texto, eh, él lo dice, ¿no? Claro, el libro es el libro santo, es la Biblia, pero es un manual de lectura y de estudio, ¿no? Didascalicón de estudio Legendi, que se suele traducir por sobre el estudio, ¿no? Lo que ilumina es la página, lo que ilumina es la página. Eh, eh, esa experiencia de la lectura que necesariamente, si nos dejamos arrastrar por ella, leer es un rapto del alma, dice Pascal Quignard en una de sus obras, El lector. Es un rapto del alma, es una contemplación en la que necesariamente tenemos que poner el mundo a una cierta distancia y quedamos seducidos por la página, secuestrados en cada línea, y esa línea es la que nos ilumina, ilumina nuestro rostro. Hay un bellísimo poema de Rainer Maria Rilke, Der Leser, ¿no? Que en alguna de sus obras comenta estupendamente Jorge, y que yo recomiendo que busquéis porque tiene todos los motivos, ¿no? Ese lector cuyo rostro quedaron transfigurados después de haber leído, ¿no? Ese bajar de arriba a abajo, ¿no? De estar en el mundo y luego volver al mundo del libro. Eso es algo inescapable, eso es algo eh, eh, que solamente en un espacio donde los cuerpos y las miradas se vuelven cómplices podemos experimentar. Me pregunto qué hará una profesora de literatura que ame la literatura, un profesor de literatura apasionados por las palabras. Los humanistas son los que aman las palabras y es que escriben letras, ¿no? Sobre los asuntos comunes, cartas a sus amigos, ¿verdad? Ese es el humanista. ¿Te interesa qué harán o cómo harán para poder conmover leyendo una obra tan impresionante como Madame Bovary de Flaubert en este espacio en el que estamos? Es un desahucio. Y bueno, hablemos. Hay aquí algunas preguntas, creo. Fernando, ¿te transmito o tú mismo las estás leyendo? No, bueno, transmítelo tú si quieres. Sí, para que el resto las pueda Eso usar también. es. Bueno, además de trasladarte las numerosas felicitaciones que comentan los asistentes, sí que te voy a trasladar una pregunta de Guillermo Bernabeu, a quien has conocido previamente, que te dice, ¿hay algo digno y noble en el pasado que hemos de recuperar en el ámbito de la educación?
Pues sí, sí, precisamente lo que hay digno y noble en el pasado es todo lo que el pasado nos trae, lo bueno y lo malo. Como decía antes, hay libros malos, perversos, mentirosos, falsos, y hay libros buenos. Que podamos tenerlos todos y que provengan del pasado simplemente nos permite elegir. El pasado nos permite elegir. Nuestro común amigo Carlos Escliar tiene una frase maravillosa, dice: el pasado está lleno de novedades. Bueno, pues yo creo firmemente en eso que dice Carlos Escliar. El pasado está lleno de novedades. Lo único que es que hay que atreverse a ir a ese pasado. Lo importante del pasado es no leerlo desde una actitud presentista, por así decir, creo yo, en el que no hay nada más perverso que leer a Aristóteles o leer a Epicteto creyendo que son nuestros contemporáneos o los vecinos del tipo, ¿no? O sea, pues un poco de respeto. Pierre Gadot, en sus obras sobre la filosofía antigua y la filosofía como ejercicio espiritual, era estricto en eso, y a mí me parece que es cierto. Al pasado hay que leerlo con nobleza, con dignidad. No sé, cuando Maquiavelo, que está en el exilio, después de estar todo el día fuera, llega a su casa, se quita las ropas sucias de lodo y barro y se pone en comunicación con los muertos, y durante 4 horas se transmuta completamente lo leído y se olvida de que está en el exilio, de que no tiene un duro o un euro, diríamos en términos contemporáneos, y de que su vida es miserable. Durante esas 4 horas de lectura se ha puesto en contacto con el pasado. El gesto de Montaigne en los ensayos, en la torre redonda, llena de lemas en griego y en latín, de frases de todos los que la acompañan. Es eso de lo que estamos hablando. El pasado trae de todo, claro, claro que trae de todo, pero es bueno que exista ese de todo porque nos permite elegir. Sí, Fernando, muchas gracias. Guillermo Bernabéu matiza y Sí, nos sí, dice, es una pregunta provocadora claro, porque claro. algunos plantean una disrupción en el mundo de la educación. Sí, sí, claro, claro. Obvio, obvio, Guillermo. Sí, sí. Tienes toda la razón, estoy de acuerdo contigo. Así es, así es. Sí, si me permites, Sí, porque precisamente estas herramientas lo que ponen de manifiesto son las dificultades de interaccionar, ¿no?, entre las personas que participan en una actividad educativa, ¿no? A través de un chat es muy difícil que uno pueda trasladar eh, el claro, contexto en el que claro, hace la claro, pregunta. claro, ¿Eh? claro. Y los No, matices. Son importantes. exacto, no, no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabas, que claro, lo que no se puede es trasladar el pasado ¿eh? Eh, directamente al momento actual, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero sí hay valores, por llamarle de alguna manera, ¿no?, valores fundamentales, esenciales del pasado que siguen siendo perfectamente válidos y necesarios en este momento. Me viene esto un poco a la reflexión porque en estos días estamos escuchando, en esta situación tan compleja, tan difícil que estamos afrontando, ¿no?, de que la educación, la ciencia, etcétera, son elementos fundamentales para afrontar el presente y el futuro, ¿no? Y afrontar estos retos. Claro, cuando hablamos de educación, ¿de qué hablamos? Hablamos del aula o hablamos de algo más, porque lamentablemente el espectáculo a los que uno asiste a nivel de discurso político y, lo que es peor, mediático, en el cual todas estas cuestiones tienen mucha influencia en lo que llamamos educación en la sociedad, ¿no? Entonces, asistiendo a estos discursos carentes de reflexión, de razonamiento, ¿eh? Eh, se me antoja que el aula es más necesaria que nunca, porque ahí es donde todavía es posible que se dé ese debate, esa reflexión basadas en la razón, basadas en buscar soluciones. Y yo esto no lo veo en otros ámbitos que tienen mucha influencia en el mundo educativo. Es decir,
Hemos de recuperar, claro que hemos de recuperar el aula, y desde esta perspectiva que tú estabas planteando, estoy absolutamente de acuerdo, y es más necesario que nunca recuperar estos aspectos del pasado, como tú muy bien planteabas, porque lo que veo a nivel, como te decía, de medios de comunicación, de discusión política, etcétera, de ninguna manera un estudiante, una persona en general, un joven, puede extraer de ahí aportaciones a su formación, llamémosle así, educativa. Sí, sí, realmente, sí, Daniel, ahora solamente una cosa. Es muy interesante pensar, bueno, a mí me gusta imaginarlo de esta manera. Eh, Imaginar la fundación de la Academia de Platón, ¿eh? Como una tentativa de abrir un espacio de refugio y de exilio para los que tenían fervores comunes en relación con la búsqueda de la sabiduría y para evitar que a gente como a Sócrates estuvieran riéndose de él a carcajadas en mitad de Atenas, ¿verdad? Cuando le daban aquellos yuyus, ¿no? Y se quedaba con la musa distraído, ¿no? La escuela sirve para eso, es un lugar de refugio para compartir esos fervores comunes, que es una conversación que se originó en los tiempos primitivos y donde aprendemos a distinguir las voces, los ecos y los momentos oportunos para intervenir. Daniel, hablas en materia de educación, lo nuevo. ¿Por qué no lo cuentas, Daniel, si quieres? Porque casi no sé. ¿No? Sí, dime, Dale, Daniel. Bueno, no, pensaba, ¿cómo te va ante todo? Muy bien, Daniel. Escuchar de cuando ustedes los filósofos hablan, uno, bueno, aprende más que de otra gente porque enseguida tomo nota y me anoto después de leer esto y aquello, ¿no? Pero pensaba que en relación a esta idea de que en lo viejo siempre hay cosas nuevas, un poco porque ya todo tal vez se dijo y queda pocas cosas por decir, pero que volver a decirlas implica decirlas bajo las luces de esta época, pero que en materia de educación, esta dinámica entre lo viejo y lo nuevo, que bueno, ya sabemos, es constitutiva por aquello de renovar y conservar, pero que en los discursos pedagógicos contemporáneos, esta cuestión de la innovación, de la novedad, y cuando viene a caballo de las tecnologías, además, que ya sabemos cuánto les conviene además a las empresas tecnológicas que todo caduque rápidamente para que se puedan vender nuevos modelos de dispositivos y todo eso, bueno, es una novedad más sospechosa que de costumbre, y que pensaba también que el profesor, visto como innovador, como aquel que viene a cambiar los tradicionalismos enquistados en la escuela, es asociado al profesor tecnológico también, al que le gustan los recursos tecnológicos, y que en cambio el profesor tradicional, el nostálgico, el que añora la tiza y el pizarrón y descree de esas maquinitas infernales, se lo asocia a un tradicionalismo romántico, ¿no es cierto? Y que me parece, me da la sensación, o vivo yo en carne propia, diría, que todo este confinamiento en el mundo virtual que estamos teniendo, que nos fuerza a tener conversaciones interesantes a través de Meet, como en este caso, o que nos fuerza a experimentar la vanidad, la banalidad de pretender hacer ciertas cosas a través de las computadoras, desarma un poco esos clichés, ¿no? El cliché del profesor innovador y tecnológico, o del superador de los tradicionalismos tecnológicos, o del nostálgico antitecnológico. Claro, claro, tienes toda la razón, Daniel, estoy completamente de acuerdo contigo, porque, es decir, en situaciones concretas y determinadas como las que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? En este momento en concreto, ¿no? Y sin más dramatismo del necesario, ni más tragedia de la necesaria, obviamente, como dije al principio, ¿no? Nosotros usamos estos medios. O sea, si yo quiero hablar con vos, pues es que yo necesito este medio porque yo no me puedo ir allí, ya me gustaría y espero que pronto me pueda ir allí a verte y darte un abrazo y besarte en los morros, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que como no podemos, usamos esto, pero lo usamos como lo que es, como un medio. Un medio del que no pretendemos, por lo menos algunos, hacer de la necesidad una sospechosa virtud. Una sospechosa virtud. Y a mí ese matiz me parece interesante. Claro, yo
yo te veo y te converso y tengo que estar atento al blanco de tus ojos, a los matices de las inflexiones de tu voz, pero no te tengo cerca, pero hacemos como sí. Como hace el padre del hijo autista, yo recuerdo a mi hijo, que tiene mucho de autista y que está muy bien, es un tipo cojonudo, mi hijo Jaime, pero me negaba el abrazo. Los autistas no se dejan abrazar, ¿no? Y yo tenía que hacer como si, cuando le abrazaba y yo veía que el tío se me iba y déjame en paz, papá, ¿no? Yo tenía que hacer como si un día fuese a durar ese abrazo 30 segundos más, porque si no, no lo aguanto. Es que si no, no lo aguanto. El como sí tiene que ver con un tipo de ficción absolutamente necesaria. Tal vez no, yo ya no voy a buscar la gran verdad de mi vida y por tanto no me voy a ir al psicoanalista para encontrarla, pero sí necesito ficciones pragmáticamente útiles para que yo pueda hacer un buen uso de mí mismo. Y por eso tenemos la libertad, pero pues sobre todo porque a mí la universidad, esto lo hablamos mucho con Jorge. Jorge lo dice muy bien, es un gran sabio, ¿no? Dice, nos da la universidad un espacio, un aula, un horario y una materia, y a partir de ahí todo es nuestra responsabilidad. Es nuestro deber y ya ni siquiera tiene que ver con la vocación interior, con una perspectiva moral o mística. No, es nuestro, de verdad, es nuestro deber, es que es nuestra obligación. Aceptar esa idea nos permite la libertad de poder usar esto también, ¿no? Los malos no son los profesores, los malos, o sea, ni son los curas, ni es la iglesia, no, los malos vienen de Silicon Valley, que llevan a sus hijos a los colegios donde precisamente no usan tecnologías y probablemente sí, desde la perspectiva que sea, valora las relaciones personales. En periodo de confinamiento, ¿por qué eran actividades esenciales la venta de ordenadores y no la venta de libros? Que para mí son esenciales y para vos seguramente también, ¿no? O sea, es eso. Y eso, o sea, es así, ¿no? Es que estos medios tecnológicos, esta enseñanza online, es un asunto absolutamente económico. Ni siquiera los defensores de la sociedad del aprendizaje creen en ella suficientemente. Yo creo, pero les ahorra un montón de costos porque les permite echar a muchísimos profesores de las escuelas o pagarles menor salario. Esto hay que decirlo también. Me parece a mí. Muy bien, Fernando. Teníamos dos turnos más de pregunta, una por parte de John Freddy Orrego Noreña, que Sí. comenta, en el encuentro educativo que se crea una complicidad, en el encuentro educativo se crea una complicidad entre maestro y estudiante que hace posible recuperar esa educación perdida, lo que entre comillas, en referencia a tu libro, embarcarnos en una aventura que nos lleva a lugar inesperado y una formación no predeterminada. Hoy más que nunca es necesario el encuentro en el aula. Sí, yo creo que eso tiene que ver un poco con eso que cita Jorge en su libro y que comenta tanto de Miguel Morey, nuestro querido amigo Miguel Morey, que es una persona muy sabia y muy amada por muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando dice que esto cuando él se jubila anticipadamente de su universidad, de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona, él dice que se va cuando empezó todo este asunto de Bolonia, del plan Bolonia, porque en ese nuevo contexto creía que no podía cumplir con lo que consideraba su deber, que era enseñar, ¿no? Que era enseñar. Y por eso dice que lo que un profesor hace es provocar efectos, pero ni siquiera esos efectos anticipadamente los puede predeterminar. Y tiene que ver con ese encuentro del que hablas tú, John. Esta educación perdida es una educación perdida en muchos sentidos, ¿no? Es un modo de relacionarse con la idea con la palabra educación, a lo que algunos queremos darle una cierta dignidad, otra nobleza, otro tipo de resonancias y que ya nos cuesta cada vez más pronunciarla porque tenemos la sensación de que estamos dando, es como estar en una obra de teatro, ¿verdad? Recitando la vida del sueño y uno está entusiasmado con lo que está haciendo con su discurso y detrás unos albañiles te están cambiando el decorado pero tú no te estás dando cuenta y te ponen un video, te ponen un plato de ducha o lo que quiera que sea y la gente se está riendo y tú sigues con la vida sueño, ¿verdad? Y hasta que te das cuenta y dices, pero ¿qué coño estoy haciendo yo aquí? ¿No? Es un poco esta sensación, es perdida en ese sentido y nos pierde a nosotros.
Y había otra pregunta, ¿no? Me decías. No te oigo, no te oigo. La cosa es tan sencilla como No, que tenía el micro apagado. vale, 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 La cosa es tan sencilla como esa, ¿no? vale, vale, De vale. verdad, los medios. Es decir, con el micro apagado poco me iba a hacer escuchar y entender menos. Bueno, sí, te comentaba que es por parte de Mirta Ricota y Sí. pregunta, ¿es nuestra forma de vincularnos con lo que ofrecemos en el aula lo que tendríamos que hacer perdurar? En el sentido de que lo que te ofreció tu hermana en torno a la lectura, leyendo en esa casa familiar. Eh, a ver cómo respondo a esta pregunta. Yo hace tiempo, cuando era más joven y seguramente más estúpido y más pedante, yo pretendía que mis estudiantes sintieran lo mismo que yo sentía cuando leía y que incluso leyeran las obras que yo leía o vieran las películas que yo veía, ¿no? O la música que yo escuchaba. Y un día me vino la imagen de ser una especie de náufrago con mi tabla relativamente cerca de la orilla, con mis libros, con los pilares de mi formación, y digo, ¿qué hago? ¿Me mantengo aquí y me acabo hundiendo y ahogando? ¿O dejo todo esto y me voy nadando hasta la orilla? Porque al fin y al cabo tampoco está tan lejos, ¿no? Y decidí esto segundo porque tenía en mi memoria esas cosas que tenía en la tabla y las cuento. Ahora no pretendo que mis estudiantes sientan lo que yo siento, piensen lo que yo pienso o lean lo que yo leo. Pero lo que sí que puedo hacer, y eso es lo que quiero hacer perdurar, sin ninguna duda, es leer en voz alta con ellos, algo que a mí me emocionó para que ellos encuentren su manera digna de relacionarse con ellos. Y claro, en ese gesto está mi hermana, como están tantas otras cosas en mi vida y en cada uno de las suyas, ¿no? Porque cuando hablamos de educación, claro, hablamos de educación por las cosas que pueden llegar a pasar en un aula, pero un joven antes de llegar a un aula ha estado en otros lugares, y en otras aulas. Y todos tenemos una experiencia de formación. Cuando yo me pregunto qué es lo que le ha dado forma a mi vida, yo, yo no tengo más remedio que recordar los músicos que he escuchado, las obras de arte que me han fascinado, las películas que he visto, las obras buenas y malas que he escuchado, porque el buen gusto se obtiene a salto de mata, decía Paul Auster, ¿no? A base de ver buenas y malas películas, buenas y malas novelas, leerlas, o buenos y malos poemas, o escuchar buena y mala música, uno va dándose una cierta forma. El caso es atreverse en eso, ¿no? Y ofrecerlo. Ofrecerlo para que algo pase, para que ese efecto del que hablaba Morey, creo yo, acontezca. Pero es algo que indiscutiblemente pertenece al otro. Es lo de Virgilio. Virgilio no verá el paraíso. Lo que verá el discípulo no lo puede ver el maestro. Audio. Muy bien, profesor Bárcena, muy bien, Fernando. No tenemos de momento ningún turno más de pregunta. Sí que quiero volverte a agradecer tu magistral conferencia, Gracias. el darnos luz siempre con tus palabras y nada, decirte que espero que volvamos a tenerte otra vez por esta Claro, sede universitaria de la Universidad de Alicante. Yo yo creo que algo ya también. tenemos pendiente, ¿verdad? Sí, sí, yo también, yo Y, también. Aquí y se nada, nos y ha decirle a los Daniel. Bueno, decirle a los asistentes, antes de que se desconecten, que nuestro programa de conferencias en este ciclo de diálogos en el territorio, conocimiento en tiempos de pandemia, continúa y la próxima la tendrán ustedes en la sede universitaria de la Nucía el día 22 de junio, que lleva por título, una conferencia que lleva por título Perspectiva interdisciplinar en tiempos de pandemia, coronavirus, inmunología y Studia Humanitatis. ¿De acuerdo? Así que les invito a que a las 7 de la tarde, el día 22, puedan asistir a esta conferencia, en este caso impartida en la sede de la Nucía.
Bueno, Fernando, creo que estar leyendo las... Sí, pues muchísimas gracias a todos, John, Andrea, Diana, Fanny, Alejandra, Marta, Guillermo, Daniel, ¿qué más? Bueno, en fin, a todos y a todas. Ha sido, Diana, en fin, ha sido un auténtico placer estar aquí, compartir estos minutos y espero que nos podamos volver a ver y espero visitar todos estos maravillosos países, volver a Argentina, Colombia, etcétera, y a ver si pasa todo esto pronto y podemos reencontrarnos. Y también en Alicante. Pedro, muchísimas gracias y a tu disposición para lo que quieras. ¿Vale?